Muy buenos días. Vamos con nuestra clase del día de hoy, continuando con la cuarta unidad de Sociología General. Estamos con el análisis macrosocial. La última clase estuvimos trabajando la mirada de Max Weber y los procesos sociales vistos por él desde esa mirada evolucionista de acuerdo a el predominio de los tipos de acción social en un concepto muchísimo más amplio que él denomina los modelos de dominación. Hoy vamos con el análisis macrosocial visto por Talcott Parsons. Allí asumimos como elemento clave lo que es conocido por algunos como el modelo ágil, que es, digamos, la forma como se operacionaliza el análisis de la sociedad desde esta perspectiva estructural funcionalista, o como otros autores denominan, funcionalismo estructural. Tomamos a Talcott Parsons, que es uno de los autores más destacados, si no el más destacado de esta teoría. Tuvo su periodo de vida entre el año 1902 y 1979, de nacionalidad y vida estadounidense, norteamericana. Siempre hacemos énfasis en la personalidad básica que expresa a las personas, en este caso, Talcott Parsons como norteamericano estadounidense. Él fue una persona muy práctica, muy pragmática, y esa fue la orientación que le dio a su sociología, a pesar de que él fue partidario y trató de construir una gran teoría sociológica, o lo que algunos de sus seguidores llamaron la gran teoría. Tuvo como origen una familia muy religiosa, digamos, de carácter conservadora, y también, digamos, dedicada a labores de carácter intelectual. Su formación va desde la biología, la medicina, la filosofía, la economía y la sociología, y todo ello va a verse reflejado en su propuesta del sistema de la acción social y la estructura de la acción social. Es decir, su mirada de la sociología, teniendo como eje fundamental aquella propuesta de Max Weber de la teoría de la acción social, pero agregándole elementos que él toma de otros autores. En este caso se resalta la influencia de Spencer, al cual recurre de manera inicial. Recordemos que Spencer es la expresión fundamental de lo que se ha denominado ese evolucionismo sociológico, las teorías de la competencia, de la sobrevivencia del más apto, un poco en esa mirada biologicista de la sociedad que vamos a ver reflejado de alguna manera en el funcionalismo estructural de Talcott Parsons. Por supuesto, Weber, su concepto de acción social, él en su formación se dedicó a reconstruir y a traer a Estados Unidos de Norteamérica la teoría weberiana, y bueno, retomar a Durkheim, uno de los sociólogos franceses más importantes. Esta teoría funcionalista, digamos, de la visión del sistema social que plantea Durkheim, es retomada con mucha fuerza por Talcott Parsons, pero también, bueno, va a tomar al italiano Vilfredo Pareto, y como siempre resaltamos, el contexto histórico social es muy, pero muy importante. La influencia freudiana, o sea, todo lo que son los aportes de Freud
a la visión que para otros autores desarrollan con mucha más fuerza, que es el tema del psicoanálisis social, pues son incorporados de alguna manera. Es bien importante la influencia de Bertrand Lanfy con su teoría general de sistemas. Entonces, si bien toma, digamos, hay autores anteriores, porque Spencer ya habla de sistemas, Durkheim ya habla de sistemas, pero es Bertrand Lanfy quien va a generar una teoría general de sistemas que va a ser luego desarrollada en disciplinas múltiples, en el caso donde se desarrolla más, en el caso de el tema de la ecología y todos sus derivados, digamos, desde el punto de vista de las ciencias de la vida y los sistemas vivos, pero también desde la mirada de los sistemas abiertos en la cibernética, toda la cibernética que tiene su desarrollo en la computación, en la informática, en la robótica, van a tener su fundamento en las teorías de sistemas, de la teoría general de sistemas de Bertalanffy. Y desde la perspectiva económica, esa mirada voluntarista, que es muy enraizada en la personalidad básica norteamericana, es tomada de Alfred Marshall. Otros, por supuesto, va a leer los economistas institucionales de Thorsten Veblen, John Dewey, William Graham Sumner, y en la parte filosófica va a apoyarse en Immanuel Kant con su revisión de los elementos modernos de la filosofía alemana. Parte de su formación fue en Estados Unidos de Norteamérica, pero fue a estudiar a Inglaterra y luego a Alemania, y en Alemania, digamos, tomó los elementos de la filosofía alemana y las propuestas que, aún ya cuando había muerto recientemente Max Weber, estaban en boga en la Alemania de inicios del siglo XX. Hizo sus estudios doctorales, como ya estamos mencionando, en Alemania, profundizando en la historia de Max Weber. Estamos hablando del año 1927, Weber había muerto en el año 20. Sin embargo, la esposa de Max Weber mantuvo un círculo intelectual de estudio y desarrollo de la obra de Max Weber. Sus obras más importantes y más claves, fue prolífico estudiando lo que llamamos la gran teoría, tiene esas dos obras bien importantes. La primera, de 1937, la estructura de la acción social, y luego en el año 52, el sistema de la acción social. Entonces, como vemos, el eje clave de su obra es la teoría de la acción social, visto desde una mirada estructuralista y luego incorporándole los elementos funcionalistas con las teorías del sistema. El supuesto general de estructural funcionalismo es que es posible analizar a la sociedad como si fuera un organismo vivo. Es decir, se asume a la sociedad, no llega al extremo de decir que está viva la sociedad, sino que la sociedad puede ser analizada como si fuera un organismo vivo. Ese rescate del sistema abierto y la mirada ecológica, es decir, hay un trasfondo de la mirada de la ecología traspuesta hacia la sociedad, digamos. La sociedad sería algo así como un sistema ecológico, en el cual, bueno, hay un conjunto de órganos que están vinculados con un orden. Y aquí la palabra orden es bien importante. Para algunos de sus críticos y defensores se asume a esta sociología como la sociología del orden. Es el orden, el elemento clave en la búsqueda del orden. Ya lo habíamos adelantado a inicios de la materia. La sociología surge en sí misma como una disciplina que buscaba restablecer el orden. Y aquí, en el estructural funcionalismo, durante el siglo XX, se retoma la noción de orden
como un elemento clave. Claro, allí el orden se desarrolla sobre la base de la noción de sistema con un concepto clave, que es el concepto de equilibrio. El equilibrio es la expresión del orden en el caso de el, los sistemas naturales y es llevado también a los sistemas sociales. De tal manera que la sociedad, en ese orden, institucionaliza esa visión de la consideración de las competencias y fines determinados con respecto a cada uno de los órganos del sistema social. Y aquí, bueno, traemos una mirada simple, inicial, de lo que sería un sistema. Un sistema desde la teoría general de sistemas de Bertalanffy, en el cual nos habla de entrada, el sistema tiene entrada, tiene salida, tiene retoma de lo que sale de ella, lo que llama la retroalimentación. Alrededor de todo sistema hay un entorno y lo que hay alrededor en ese entorno son otros sistemas. Las entradas permiten la incorporación de insumos y esos insumos pueden ser energía, materiales o información dependiendo del tipo de sistema. Esos insumos son procesados a lo interno del sistema, donde cada uno de los componentes cumple una función, se procesa y hay un producto que aporta este sistema a su entorno, que es tomado por otro sistema. Entonces lo que sale del sistema son productos y esos productos son, por supuesto, materiales, energía e información. Todo sistema entonces es un conjunto de partes que son interdependientes. Ninguna parte funciona por sí misma, todas dependen de todo. Y el sistema nos da una mirada de conjunto, es un conjunto en sí mismo de partes interdependientes, donde cualquier modificación de una de las partes afecta a las otras partes y afecta a la totalidad. De manera tal que vamos a ver cómo el autor va a retomar de esta teoría esta visión pareciera muy simple, pero que es la base fundamental desde el punto de vista teórico del análisis sistémico de la sociedad desde el estructural funcionalismo. Los aspectos teóricos que vamos a examinar en la teoría son los siguientes. Pues hay unos supuestos generales, ya mencionamos el de mayor amplitud que abarca a todos los demás y que se va a desarrollar en función de unos prerequisitos funcionales. Aquí estamos, si asumimos que se puede analizar a la sociedad como si fuera un sistema vivo, tenemos que asumir que como todo sistema vivo, para mantenerse vivo, para sobrevivir, debe satisfacer necesidades. Aquí estamos hablando de cuáles son las necesidades del sistema para poder existir. Esos serían entonces los prerequisitos funcionales. Y las necesidades tienen jerarquía. Hay unas necesidades que son mínimas básicas y hay unas necesidades que pudieran ser secundarias. En todo caso, las necesidades, desde el punto de vista teórico, nos hablan de lo que requiere un organismo para sobrevivir. Algunos, digamos, en el corto plazo, otros en el mediano plazo y otros en el largo plazo. De tal manera que, por eso examinamos lo que son los prerequisitos funcionales, luego de ver los supuestos de la teoría. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Los supuestos de la teoría nos hablan de las necesidades genéricamente hablando de todo sistema abierto. Mientras que los prerequisitos funcionales ya aterrizan en lo que serían las necesidades específicas de los sistemas sociales. Y esas necesidades específicas van a tener
segundo orden, y vamos a tener unas necesidades de primer orden, que serían los imperativos funcionales. Los imperativos, tal como la palabra lo dice, es algo que es requerido con carácter obligatorio para poder existir el sistema. Y aquí tenemos entonces enseguida cómo se utilizan esos imperativos para, de manera abstracta, construir un modelo de análisis, que es el modelo ágil, como análisis funcional y estructural de la sociedad. Y finalmente, entonces vamos a ver eso en función de los conceptos de la estructura social. Para el estructural funcionalismo, hay unos principios generales que deben ser cumplidos. Y eso tiene que ver con, en primera instancia, las ciencias sociales, que deben considerar el problema de los fines y propósitos e ideales como factores de análisis, que vienen siendo aspectos de carácter subjetivos y motivacionales. Esto es bien interesante. Recordemos que las diferentes teorías que hemos venido analizando se mueven entre los elementos de carácter objetivo y los elementos de carácter subjetivo. Y habíamos dicho que Max Weber es uno de los proponentes de que todo lo social es necesariamente subjetivo, porque la acción social es siempre un comportamiento humano motivado, es un comportamiento humano que tiene un sentido para el propio actor social que lo realiza, de tal manera que el analista social, el analista sociológico debe tomar como elemento clave esos elementos de carácter subjetivo. Por eso entonces el estructural funcionalismo, retomando la teoría de la acción social de Max Weber, plantea que las ciencias sociales deben tomar esos fines, esos propósitos, esos ideales, esa motivación como elemento clave para la comprensión del hecho social. Y el otro elemento clave es el tema de la cultura. El tema de la cultura que genera unos códigos básicos para la interacción social. Y la consideran entonces a la cultura como un metaentorno en el cual que se considera incluso una variable independiente y que va a hacer ese metaentorno lo que va a generar los límites dentro de los cuales se mueve el comportamiento social. Entre otros de los principios mencionados por los textos que hemos conseguido, nos hablan en primera instancia que las actividades sociales de los seres humanos derivan de su conciencia, o sea, los seres humanos tienen conciencia de sí mismos, y esa conciencia de sí mismo los convierte en sujetos de su propia acción, y siempre tales actividades se realizan en un marco, con un entorno que son situaciones externas que generan las condiciones objetivas dentro de las cuales se producen las actividades sociales de los seres humanos. Estos sujetos humanos buscan lograr propósitos, fines, ambiciones, intenciones. Aquí se retoma la centralidad del elemento subjetivo en el análisis de lo social. Para lograr esos propósitos y objetivos, los seres humanos seleccionan medios, técnicas, procedimientos, instrumentos que consideran adecuados para el logro de esos fines. Y establecen entonces cursos de acción que son limitados por las condiciones objetivas que no están bajo su gobernabilidad. Es decir, el contexto no puede ser gobernado por los seres humanos. Lo que puede gobernar es los medios que utiliza para el logro de sus fines. Aquí, detrás de esto, aun cuando no hemos mencionado la palabra razón o racionalidad, recordemos que justamente en la teoría de la acción social de Max Weber se establece que los seres humanos en su condición propiamente humana, social, lo que hace humano y social es la racionalidad. Y la racionalidad más abarcante, en este caso sería
la de la racionalidad finalista. La racionalidad finalista en la cual todo actor, tanto individual como colectivo, va a plantearse fines, va a plantearse metas y va a seleccionar los medios necesarios para el logro de esas metas. Eso va a ser considerado por esta teoría como un elemento clave de la naturaleza misma de lo que somos los seres humanos en nuestra condición social. Ahora bien, cuando los seres humanos ejercemos nuestra voluntad, elegimos entre lo que van a ser los medios y vamos a decidir, vamos a tomar decisiones en función de lo que haremos en el futuro, de lo que estamos haciendo en el presente y de lo que se ha podido hacer. Es decir, los seres humanos de manera racional van a ejercer su voluntad a través de la selección de los medios para el logro de los fines. En función de ello, se recurre a patrones, a reglas, a principios morales que sirven para tomar estas decisiones. Ahí estamos incorporando la parte de la racionalidad valorativa. La racionalidad valorativa entonces que nos da un marco cultural de reglas, de patrones, de morales para la toma de decisiones de cuáles son los medios que son legítimos desde el punto de vista social para el logro de lo que nos proponemos lograr como seres sociales. Las ciencias sociales, entonces, en sus estudios de las relaciones sociales requiere que el investigador use técnicas de investigación de carácter subjetivo. Y allí entonces retoma la propuesta weberiana del Verstehen. El Verstehen, que es colocarse en el lugar del otro. Es la sociología comprensiva llevada a otro nivel. Es la reconstrucción empática de los hechos sociales, colocarse en el lugar del otro, tratar de entender el hecho social allí, utilizando la imaginación sociológica y la experiencia vicaria, la experiencia propia del ser humano. Aquí entonces, nuestro autor de base, que es Georg Richter, va a citar a Hilke del año 63, quien nos va a aportar estos principios de la teoría de la acción desde la perspectiva de Talcott Parsons. El siguiente elemento teórico que desarrollamos entonces son los supuestos de la teoría. Estos supuestos, retomados por Georg Richter, lo saca o los ordena en 7 principales supuestos. Los supuestos, como ya había mencionado, nos hablan de una mirada genérica de lo que son los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos, recuerden que los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Los sistemas pueden ser orgánicos, sistemas vivos, o sistemas mecánicos, o sistemas de otro tipo de inteligencia. Aquí entonces estamos hablando de los sistemas abiertos, teniendo como un patrón fundamental la fisiología humana, por un lado, y por otro lado la ecología. Los supuestos, vamos a notar que la propia definición de sistema está descrita aquí en forma de supuesto. El primer elemento nos habla justamente de que los sistemas tienen la característica del orden y de la interdependencia de las partes. Un sistema, digamos, genéricamente hablando, diríamos que el sistema es un conjunto de partes interdependientes, donde la modificación de una de las partes afecta a las otras partes y afecta a la totalidad. El sistema es una totalidad que está en un entorno en vinculación y en relación con otros sistemas. El otro elemento clave allí es que cada sistema forma parte de sistemas mayores. Es decir, cada sistema es un subsistema de un sistema mayor. Aquí tendríamos que pensar en el tema, por ejemplo, astronómico. Todos hemos oído hablar del sistema solar. El sistema solar está compuesto por un grupo
grupo de planetas, 9 planetas, que son los componentes. Entre esos componentes del sistema solar hay una interdependencia como parte de ese sistema. A su vez, el sistema solar forma parte de un sistema mayor, la galaxia, y la galaxia es, a su vez, la Vía Láctea forma parte de sistemas mayores donde se relaciona con otras galaxias y con el universo en general. Ahora, si lo viéramos en sentido inverso, tendríamos que pensar que nuestro planeta es un gran sistema en el cual tiene una serie de subsistemas en la atmósfera, en la tierra, en el agua, y cada una de sus partes es sistema. Nosotros los seres vivos, entonces somos sistemas, y a su vez tenemos subsistemas que son nuestros órganos, hasta llegar a la parte mínima que vendría siendo, hasta ahora la que ha sido identificada, que es el átomo. El átomo a su vez es un sistema que tiene una serie de subsistemas que serían, en este caso, eh, los electrones, los protones, el núcleo, son subsistemas de un sistema, que es el sistema mínimo que hemos identificado los seres humanos, que es el átomo. Retomamos entonces que para esta teoría el elemento clave es el orden. Hay un orden y ese orden se expresa en la interdependencia de las partes. Recordemos también que la etiqueta que se le ha colocado a esta teoría como la teoría del orden viene justamente por el énfasis. Vamos a ver que de las 7 características, al menos 5 van a hacer énfasis en el asunto del orden. La primera entonces es la característica del orden y la interdependencia de las partes. La segunda es la tendencia hacia el orden, o sea, tiene la característica del orden, pero también se mueve hacia un orden. Y ese orden se mantiene por sí mismo. Y aquí, fíjense el elemento clave de la ecología. Vamos a ver teorías muy importantes, como las teorías de las teorías del caos, las teorías de la complejidad, que toman y desarrollan esto a su máxima expresión con las capacidades que tienen los sistemas de automantenerse, del automantenimiento de los sistemas. Y ese automantenimiento es en equilibrio. Entonces hay un concepto clave que debemos entonces asumir todos, que es el de equilibrio. Y el equilibrio, la imagen que tenemos, el equilibrista, por ejemplo, el equilibrio físico. También tenemos las imágenes de los equilibrios químicos, los equilibrios químicos. Los seres humanos, como seres orgánicos, tenemos al menos 2 equilibrios básicos que nos permiten mantenernos vivos. Uno de esos equilibrios es lo que es la presión la presión sanguínea. La presión sanguínea debe mantenerse en unos niveles equilibrados que permitan el funcionamiento normal del organismo. Y eso está en íntima relación con la presión atmosférica. Si nosotros nos hundimos en el fondo del mar, nos vamos a conseguir con una gran presión atmosférica que va a incidir en la presión interna nuestra. Si nosotros salimos de esas profundidades y nos vamos y nos montamos en un avión, lo más probable es que nuestro organismo estalle, porque el equilibrio es un equilibrio que se va a ir regulando. Hay dispositivos, mecanismos de regulación interna que mantienen la presión ante diferencias en la presión externa. Nuestro organismo va regulando, digamos, dentro de ciertos márgenes, la presión interna. Esto ocurre entonces que las personas que salen de hacer buceo tienen que ser sometidos a una cámara de descompresión, porque si no, se va a producir una serie de hemorragias en el organismo y no va a sobrevivir. Entonces son los equilibrios que existen en el sistema orgánico y que van en el análisis estructural funcional a ser llevadas a la comprensión de los sistemas sociales. Entonces,
la noción de equilibrio como un orden y como una tendencia al orden, porque es un orden progresivo, es un orden cambiante ante la existencia de variaciones en el orden del entorno. El tercero de los supuestos habla un poco de lo estático y lo dinámico en la sociedad. Es el problema del cambio. El problema del cambio. A esta teoría no solo se le ha acusado de ser una teoría del orden, sino una teoría en la cual se le da mayor importancia a lo estático que al cambio. Y eso tiene que ver con razones de carácter político-ideológico, pues estamos hablando de una teoría que toma vuelo justamente en los Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando de los años 30, 40, 50, y toda la reacción de la clase política norteamericana frente al avance de los cambios revolucionarios que habían venido ocurriendo en Europa y en Eurasia. Estamos hablando de la Revolución Rusa, y cómo la ciencia de alguna manera va explicando que no es deseable los cambios revolucionarios, que no son deseables los cambios bruscos. En este caso se plantea que los equilibrios deben ser mantenidos y es preferible mantener situaciones estáticas, y si se diera algún tipo de cambio, ese cambio tendría o debiera ser en un orden, debe ser ordenado el cambio. De aquí, para la quinta unidad de nuestra materia, tenemos dentro de los supuestos lo que sería la teoría del cambio en la estructural funcionalista. Es decir, los sistemas tienden a mantenerse dentro de un orden o verse implicados en procesos ordenados de cambio. Es decir, aquí el progreso, la visión evolucionista o el progreso como evolución nos habla de que sí se pudiera aceptar ciertos cambios que vienen justamente por el conocimiento, por la tecnología, y es vista como progreso dentro del orden, dentro de los equilibrios, y siempre se hace la advertencia de que de no mantenerse en ese proceso ordenado de cambio, se corre el peligro de que el propio sistema pueda romperse, que el propio sistema pueda no sobrevivir a los cambios. Entonces, hacemos énfasis aquí que a pesar de que se trata de una mirada científica, no deja de estar influenciada por elementos de carácter ideológico. La cuarta de los supuestos nos habla de la interdependencia de las partes y nos habla de que de la naturaleza o la forma que asuma cada una de las partes va a influir en el resto de las partes. Pensemos otra vez en el organismo vivo. Uno de los cambios naturales que ocurren en el ser humano, pensemos en la mujer que sale embarazada, va a sufrir una serie de cambios orgánicos dado el crecimiento en el útero del nuevo ser. Y ese nuevo ser va a ir creciendo. Entonces pensemos, imaginémonos qué va ocurriendo con el resto de los órganos en la medida en que este órgano, el útero, va cambiando su forma y cómo el resto del organismo se va adecuando para prestar el apoyo a el desarrollo de ese nuevo ser y va dando paso el hígado, el páncreas, el estómago,
van tomando formas que permitan el crecimiento dentro de este organismo, de ese nuevo organismo. Entonces, la naturaleza de esa parte o de cada una de las partes va a influir en la forma que asumen el resto de las partes. Llevemos eso a la sociedad. Entonces, cualquier situación en la cual pensemos en nuestro país, el tema de la energía eléctrica, los problemas de la energía eléctrica inciden en el comercio, inciden en la producción, inciden en la vida cotidiana. El tema energético de la gasolina, del gasoil, van a incidir en cada uno de ellos. Cualquier situación de carácter político incide en los otros elementos de la vida cotidiana social, ¿no? Entonces, allí esa visión sistémica nos habla de que la forma que asume cada una de las partes del sistema van a afectar al resto de las partes de ese sistema. El otro elemento nos habla de la frontera. O sea, los sistemas no son ilimitados, todo lo contrario, tienen un límite que contiene, valga la expresión de contener, el conjunto de las partes interdependientes están contenidas dentro de una frontera. Fronteras que pueden ser de carácter físico, si el sistema es físico, o pueden ser, en el caso de sistemas organizacionales, fronteras psicológicas. Cuando hablamos de la identidad entre las partes, entre los miembros de una organización, estamos hablando de una frontera de carácter psicológica, donde se nota quiénes están dentro y quiénes están fuera. Pero lo que establece esta teoría es que todo sistema, independientemente de su naturaleza, tiene una frontera que lo diferencia del entorno, que lo diferencia del ambiente, que lo diferencia del resto de los sistemas. En el caso nuestro, como sistema orgánico, cada ser humano, nuestra frontera es la piel. La piel viene siendo lo que nos diferencia de aquí con respecto a esta mesa, con respecto a esta silla. Hay una frontera de lo que está dentro, lo que está contenido dentro del sistema orgánico y lo que es el resto de los sistemas que están en el entorno. En el quinto de los supuestos nos habla de dos propiedades pero muy importantes para la sobrevivencia del sistema. Uno de ellos es la distribución y la otra la integración. Distribución e integración son procesos. Recordemos a George Herbert Mead con su visión de proceso. O sea, todo proceso tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y lo que ocurre en cada uno de los sistemas son procesos. Son procesos de inicio, desarrollo y cierre continuo. Cada cierre de un proceso inicia otro proceso. De los procesos que ocurren a lo interno de un sistema, dos son bien importantes: la distribución y la integración. Y son, fíjate la palabra clave, fundamental y necesario para el estado de equilibrio. Si no hay una buena distribución, si no hay una buena integración o no hay integración y no hay distribución, se rompe el equilibrio del sistema. Al romperse el equilibrio, se rompe el orden y se pone en peligro la propia existencia del sistema. Pensemos en un sistema ecológico. Hoy día estamos utilizando esta mirada, no nos estamos viendo en nuestro ámbito natural, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero ustedes la conocen. Allí tenemos un ecosistema muy emblemático, la laguna de Fase. ¿Qué hay en la laguna de Fase? Bueno, la laguna de Fase es un ecosistema donde van a estar una serie de partes que son interdependientes. ¿Cuáles partes? Tenemos los elementos vivos y los elementos no vivos. Y los elementos vivos forman parte de lo que se llama la cadena alimenticia. La cadena alimenticia tiene los seres productores o autótrofos y los seres consumidores o heterótrofos. Allí entonces en la laguna ustedes se van a conseguir con la vegetación, que vienen siendo los seres autótrofos que se producen a sí mismos a través de la energía solar y el agua.
Y vamos a tener entonces los consumidores primarios, aquellos que consumen a la vegetación y otros que son que consumen a los primarios y así toda la cadena alimenticia hasta llegar a los descomponedores. Ese equilibrio se mantiene sobre la base primero de la cantidad de vegetación. Si disminuye la vegetación, por supuesto van a disminuir los otros elementos, los consumidores primarios. Al disminuir los consumidores primarios, van a ser afectados los secundarios y así toda la cadena y el equilibrio del sistema. Al producirse una gran sequía, ¿qué es lo que ocurre? Va a disminuir la masa de agua y pudiera llegar a desaparecer la masa de agua. Si desaparece esa masa de agua, ese sistema va a sufrir un gran problema de equilibrio y muchos de sus integrantes van a perecer y va a constituirse un nuevo equilibrio y un nuevo ecosistema. Allí entonces retomemos el tema de la distribución y la integración. La distribución tiene que ver con la capacidad que tenga el sistema para que cada uno de los componentes obtenga lo necesario para su funcionamiento. En este caso, recordemos que se requiere energía. Pensemos en este otro ejemplo que siempre utilizamos, que es el organismo vivo. Yo como organismo requiero tomar agua, requiero respirar, requiero alimentarme. Pero ¿qué ocurre cuando yo me alimento? ¿Qué ocurre cuando yo respiro? Ese oxígeno que entra a mi organismo debe ser absorbido en el sistema eh, respiratorio y llevado el oxígeno a la sangre. Y ese oxígeno que lleva a la sangre debe ser distribuido entre todos los componentes de este sistema para mantenerlo vivo. Debe llegar a la parte más alta y llegar a la parte más lejana, generalmente los dedos de los pies. Entonces, el sistema circulatorio va a jugar el papel de la distribución, va a hacer llegar los elementos nutritivos y los elementos y el oxígeno a cada una de las células del resto de los componentes del organismo. Y pensemos entonces quiénes son justamente los que tienen problemas de sobrevivencia. Tenemos aquellas personas que sufren de esta enfermedad que llaman la diabetes, en la cual justamente va a tener problemas de circulación. Y al tener problemas de circulación van a haber partes del cuerpo a la cual no va a llegar el oxígeno, la sangre, y por tanto, ahí está uno de los padecimientos de estas personas, lo que llaman el pie diabético, y en el cual al no llegarle suficiente sangre va gangrenándose y va muriendo las células. Y bueno, estas personas vienen, le cortan un dedo, le cortan y claro, mientras sean partes no vitales, pueden sobrevivir, pero llega un momento en que la falta de distribución de ese oxígeno va a matar órganos vitales y por tanto va a perecer el organismo vivo. Entonces ahí pensemos en la distribución como ese elemento, pensemos en el caso nuestro, nosotros hemos vivido hace algunos años de manera artificial, se produjeron problemas de acaparamiento de alimentos, habían galpones en los cuales se conseguían alimentos que no llegaban al mercado y ese acaparamiento de alimentos generó un problema de distribución, no le llegaba a los hogares, no le llegaba a el resto, a las personas importantes, al haber problemas de abastecimiento, se generaban desequilibrios en el organismo social. Pasa lo mismo con la energía eléctrica, o sea, si no le llega la energía eléctrica a alguna parte, esa parte no va a funcionar. Entonces, la distribución es un elemento clave para el equilibrio del sistema. Y el otro elemento es la integración, es decir, el lograr que las partes funcionen unas respecto a las otras, mantenerse en armonía, cumpliendo la interdependencia. Ahí, en este caso, el cuerpo humano tiene que mantener su interdependencia. Tenemos un esqueleto que mantiene unidos a las diferentes partes articuladas
y tenemos todo un sistema que contribuye a que cada uno de los órganos se comunique con el resto de los órganos, manteniendo el cuerpo como una unidad. Esa sería la integración. Llevemos eso a la sociedad. La sociedad debe mantener las instituciones, constituyen los órganos fundamentales de la sociedad y deben estar esas instituciones en integración, integradas al resto. Si no ocurre eso, se rompen los equilibrios. Y eso ha sido, bueno, gran parte de los problemas políticos que hemos sufrido en los últimos tiempos tienen que ver con cómo algunos de los órganos del cuerpo social han roto su relación con otras partes del cuerpo social, generándose desequilibrios internos en nuestro sistema. Y por supuesto, allí ya estamos entrando, no lo hemos mencionado, pero mencionamos que en la quinta unidad se trabaja el tema del conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto justamente está en que algunos de los órganos dentro del sistema se desintegran, se separan, dejan de ser funcionales con respecto a los otros y por tanto van generando un desequilibrio, poniendo en peligro la propia existencia del sistema. Aquí nosotros lo vimos en caso de el poder legislativo, el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional, en el momento en que decide quienes la dirigían, entonces generar sus planes para acabar con el Ejecutivo. Se pone en contra del Ejecutivo y de hecho se autonombra el presidente de la Asamblea Nacional como sustitutivo del Ejecutivo y allí se genera un problema de integración. El equilibrio a lo interno se resiente y el apoyo externo que tienen esa parte que se sale, que se desintegra del órgano, va a mantener una situación de desorden, de desequilibrio, que pone en peligro la propia existencia del sistema. Son explicaciones muy genéricas del conflicto en su manifestación que vivimos nosotros en nuestro país. Finalmente nos habla esta teoría de que los sistemas, y es como una síntesis de los supuestos, los sistemas tienden hacia el automantenimiento. O sea, los sistemas buscan su orden, buscan su propio orden, tienen dispositivos o deben tener dispositivos para su automantenimiento. Si no lo tienen, entonces se convierten en sistemas fallidos. Ahí tenemos el caso de Haití, un país cuya institucionalidad es sumamente débil y requiere entonces constantemente el apoyo externo para mantenerse existiendo como nación, porque hay una desintegración de unas instituciones con respecto a otras y la situación de conflicto pone en peligro la propia existencia de, de esa unidad que llamamos Haití. Hay países, como el caso de Yugoslavia, que en los años 90 el nivel de desintegración fue tal en el cual los conflictos entre las partes generaron conflictos de gran magnitud que terminaron con la propia existencia del sistema. Ya hoy día no existe Yugoslavia, existen como 5 o 6 naciones dispersas que son la ex Yugoslavia, que es Croacia, que si los eslovenos, que si Montenegro. Algunas de estas situaciones son lamentablemente promovidas por elementos externos a los cuales les conviene que estos países, que estos sistemas se rompan. En el caso, bueno, que nosotros vivimos donde hay fuerzas externas que promueven de manera constante la ruptura de los equilibrios internos en función de sus propios intereses. Los sistemas tienden hacia el automantenimiento. ¿Qué implica el mantenimiento de la frontera? Es decir, si nosotros somos un país soberano, tenemos un elemento de fronteras físicas y fronteras sociales y fronteras psicológicas, y las partes y el todo se van manteniendo en un equilibrio.
Si se rompe ese equilibrio, hay que restablecerlo. Hay que restablecer ese equilibrio porque al no restablecerlo ponemos en peligro la propia existencia del sistema. Debemos tener la capacidad de controlar las variaciones del entorno. Es decir, lo que ocurre afuera nos afecta y por tanto nosotros tenemos que generar dispositivos para que esas variaciones no nos afecten. Por ejemplo, en los últimos años se han generado iniciativas como eh, Petrocaribe, iniciativas como la CELAC, iniciativas eh, como la integración en Mercosur, que viene siendo entonces cómo nuestro propio sistema va tratando de incidir en los sistemas externos para controlar esas variaciones e impedir justamente que elementos externos rompan nuestros equilibrios internos. Y también debe controlar las tendencias de cambio en el sistema desde su interior. Es decir, si algún elemento interno está promoviendo cambios y desequilibrios, el sistema debe mantenerlo, digamos, a raya y controlarlo hasta el máximo. Y aquí estamos hablando justamente de la otra de las problemáticas de la sociología, que es el control social. O sea, el control social es la función de integración, es la función de eh, justamente lograr que las variaciones que puedan poner en peligro la integridad del sistema sean controladas, sean neutralizadas para evitar que el sistema social se rompa, que el sistema social en su equilibrio se pierda y por tanto se transforme en o tenga una transformación negativa con respecto a lo deseado por sus integrantes. Estos serían los supuestos. Aquí, bueno, en esta mirada, entonces los sistemas tienen una frontera, en la frontera tenemos un entorno, en ese entorno lo que tenemos son otros sistemas con los cuales se relaciona. Entonces este sistema debe tener la capacidad de controlar las variaciones del entorno, debe a su vez controlar las variaciones internas, debe tratar de mantener esa interdependencia en equilibrio y de esa manera lograr sobrevivir en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El sistema social entonces, desde esta perspectiva, vista y definida por Talcott Parsons, vendría siendo, ya pensando ya como un sistema social en específico, ya no estamos hablando de un sistema abierto genérico, sino el sistema social. El sistema social es una pluralidad de actores individuales. Aquí que está retomando Parsons la mirada weberiana de que lo que existen son los actores individuales, pero esos actores individuales de manera plural interactúan entre sí en una situación, en un entorno, en un contexto que tiene al menos un aspecto físico, que viene siendo en este caso el territorio. O sea, hay un territorio, hay un espacio donde ocurre la interacción entre los seres humanos. Esos actores están motivados, tienen fines, tienen ambiciones, tienen metas y quieren lograr un óptimo, mejorar, crecer, obtener más. En este caso, ellos hablan del óptimo de gratificación. Esto lo está retomado de la visión de Marshall del voluntarismo económico. Todos los actores sociales, como los actores económicos, buscan maximizar su gratificación. Y su relación con las situaciones incluye al resto de los actores, están mediadas por un sistema de símbolos. Y ahí está lo típicamente humano. Lo típicamente humano está ese marco que nos da la cultura de símbolos que nos estructuran, que nos ordenan, símbolos que están compartidos y que son transmitidos a través del lenguaje. Entonces, fíjense bien que gran parte de la tradición de George Herbert está incorporada acá, Weber está incorporado acá, y está mirado el sistema social desde una perspectiva emergente que vea desde los individuos hacia la sociedad. Cuando habla Talcott Parsons de un sistema social,
no nos habla del tamaño. O sea, un sistema social puede ser un pequeño sistema social, una organización es un sistema social que forma parte de una organización mayor, que forma parte de otra organización mayor y por tanto de sistemas sociales mayores, donde el ámbito macro social son las sociedades nación, las sociedades nación, en este caso Venezuela, pero también pudiéramos hablar de Latinoamérica, pero también pudiéramos hablar de el sur y podemos hablar de la sociedad humana. Entonces, son diferentes niveles de la existencia de un sistema social donde siempre cualquiera de ellos tiene estos requisitos. Una pluralidad de actores que son individuales, los individuos son los que existen, interactúan con otros en interdependencia, están en un ámbito físico donde esto ocurre, están motivados en función del logro de metas, de fines, para el logro de sus gratificaciones, y esta situación en la cual se da esta interacción incluye a los demás actores mediados por el sistema de símbolos. Esto sería para nosotros el sistema social según Talcott Paso. Ahora bien, los componentes de la estructura vienen siendo cuatro niveles. Hay cuatro niveles de las estructuras. Tenemos el primer nivel del individuo. Este individuo no está socialmente considerado como cuerpo, no es el cuerpo humano, sino una mínima estructura que ya conocemos, que hemos mencionado en las diferentes clases de sociología, que es el sistema status-rol o rol-status. El rol, que viene siendo la función o el papel que cumple, en este caso la persona, en su relación con otras personas, en un sistema diferenciado de niveles. Entonces, cada rol tiene un nivel en función y en comparación de otros roles. Eso vendría siendo la primera de las estructuras. Recordemos, ¿cuáles son los roles? El rol de padre con respecto a hijo, el rol de sobrino con respecto a tío, el rol de ciudadano respecto a las autoridades, el rol de alcalde respecto a ciudadanos, etcétera, etcétera. Es decir, el rol del trabajador de base con respecto al supervisor, el rol del supervisor frente al trabajador de base y frente al gerente, cada uno de los roles en su jerarquía de niveles de importancia relativa respecto a el sistema como su total. Luego tenemos la organización de las colectividades, o sea, las colectividades humanas que las vimos y las desarrollamos en la tercera unidad. Entonces estamos hablando de los grupos, las multitudes, las muchedumbres, colectividades humanas que dan un cierto orden. El grupo, la institución como colectividades humanas para el mantenimiento de un orden emergente. Aquí entonces está el orden respecto a los actores individuales y colectivos que a su vez están sometidos a elementos contextuales de carácter cultural, en este caso, que vienen siendo las normas. Las normas no es más que el conjunto de las reglas que son establecidas por los seres humanos. O sea, los seres humanos en cada sociedad, en cada cultura, establece unas fronteras, unos límites de lo que sería la actuación aceptable para cada miembro de la sociedad, para cada actor individual o para cada actor colectivo, con su jerarquía de las normas, o sea, desde las normas de las buenas costumbres hasta pasando por estatutos, leyes, constituciones, etcétera, etcétera. Y en un nivel más abarcante, ya desde la cultura, los valores. O sea, cada sociedad tiene sus valores, algo así como, bueno, el respeto a la vida, el respeto a la libertad, el respeto a la cooperación entre las personas. En la sociedad capitalista actual, valores fundamentales son el orden, el progreso, la libertad, son valores
que unen a la sociedad. Estas son las estructuras. Las estructuras, recordemos que estamos hablando de estructural funcionalismo o funcionalismo estructural. La parte funcional se desarrolla a través de los prerequisitos funcionales. En este caso, estamos hablando de necesidades de carácter secundario. ¿Cómo decirlo? Un ser humano necesita vestirse, un ser humano necesita protegerse de la intemperie, pero no se muere por no vestirse, no se muere por no tener una casa. Son necesidades un tanto secundarias en función de unas que son primarias. ¿Cuáles serían las primarias? Aquellas a través de las cuales, de no cumplirse, en muy corto plazo perece el sistema. Por ejemplo, la respiración. O sea, ¿cuánto tiempo estamos vivos sin respirar? ¿Cuánto tiempo? 2 minutos, 3 minutos. La gente que practica ese deporte que llama apnea, ¿cuánto tiempo logra mantenerse vivo sin respirar? Nuestros indígenas de la isla de Margarita que desarrollaron esas capacidades para sumergirse y buscar las perlas, ¿no? Entonces, una gran capacidad pulmonar y mantenerse por unos minutos sin respirar. Pero cualquiera de nosotros dura 3, 4 minutos y pierde la vida. Luego tendríamos el agua, la necesidad de tomar líquidos. Luego tendríamos la necesidad de alimentarnos. Son aquellas que son indispensables para mantener la sobrevivencia del organismo vivo. Entonces, la sociedad tiene unos prerequisitos que son como el vestido, como el calzado, como la vivienda. Entonces, son también 7 los que han sido identificados por Georg Richter. Nos habla de que los sistemas sociales deben estar estructurados. Una estructura es un orden, es una organización, de manera que sean compatibles con otros sistemas. O sea, como cada sistema está en vinculación con otro sistema, para mantener ese equilibrio del sistema mayor debe haber una interdependencia de esas partes. Entonces, cada sistema social debe estructurarse de manera compatible. ¿Qué ocurre si no se hace compatible? Entran en conflicto. Se produce el conflicto interorganizacional. Los conflictos pueden ser entre individuos, los conflictos pueden ser entre organizaciones, los conflictos pueden ser entre países, si no se estructuran de manera tal que esté compatibilizado con los sistemas que están a su alrededor. Pensemos entonces en las sociedades, en las naciones, cómo sobreviven en su relación con el resto de los sistemas. Hay un ejemplo de los años 80 muy llamativo, que es el caso de una nación que fue que vivió una revolución, la vecina del Vietnam. En esta nación surgió un movimiento llamado Khmer Rouge, o Khmer Rojo. Generó una serie de transformaciones estructurales desde la perspectiva de la modernidad reaccionaria, en nombre del socialismo, para acabar con el capitalismo, decidieron acabar con todos los símbolos y con todas las estructuras del capitalismo. Decidieron acabar con la ciudad, decidieron acabar con quienes reproducían la ciudad, en este caso los maestros, en este caso los obreros, o sea, todo lo que tuviera que ver con la modernidad, para ellos era el enemigo con el que había que acabar para establecer una nueva sociedad que era regresar a lo rural, regresar a situaciones precapitalistas. Esa fue lo que ellos se lo plantearon en los años 80 del siglo XX. Y bueno,
no solo generaron una gran situación de desequilibrio y de ruptura a lo interno de ese sistema, sino que se pelearon con el resto de los países porque esa mirada extremadamente radical que ellos utilizaron afectó a todos los países que estaban a su alrededor. Por tanto, ese proceso social duró muy poco y todos los países que estuvieron alrededor, independientemente que fueran de la órbita socialista que existía para aquel tiempo, de la órbita capitalista, contribuyeron a que ese proceso se acabara lo más pronto posible y, por supuesto, fracasaron, bueno, a un costo humano y social de millones de muertos. Pero es, digamos, un ejemplo de un experimento social en el cual este sistema social no se estructuró de manera que fuera compatible con los sistemas que están a su alrededor. Luego tenemos el segundo, que para sobrevivir el sistema debe contar con el apoyo de otros sistemas. Y aquí tenemos ahorita en América Latina uno de los países al cual se ha tratado de aislar a través digamos, procesos políticos, de agresiones políticas, como es el caso de Cuba. O sea, Cuba tiene una revolución desde los años 59, 60, ya son 60 años de revolución, en el cual ellos se propusieron su propia manera de organizar su vida social, que ellos llaman el socialismo en términos cubanos. Ellos durante los primeros tiempos lograron sobrevivir gracias al apoyo de lo que era la Unión Soviética, le prestaba los apoyos. Es una isla muy pequeña con muy pocos habitantes y con, digamos, un desarrollo científico-tecnológico bastante básico para aquel momento. Bueno, cuando la Unión Soviética cae en el año 89, 90, bueno, entró una gran crisis en la sociedad cubana y le costó muchísimo sobrevivir, digamos, como sistema y como sociedad. Ellos tuvieron que desarrollar sus propias capacidades, incluso regresando a desarrollos tecnológicos ya superados, como el tema del el arado de palo, el buey, la bicicleta, etcétera, etcétera. O sea, fueron lo que llamaron ellos el periodo especial. Sin embargo, bueno, ellos contaron siempre contaron con el apoyo de países como México, de sociedades como algunas europeas, los españoles, los italianos, que siempre fueron a hacer turismo y esos recursos que entraron por el turismo los fueron manteniendo, lograron mantenerse durante los años 90 hasta que se logró superar esa situación que llamaron el periodo especial. En los últimos años, los Estados Unidos o la élite norteamericana ha decidido, a pesar de que el anterior presidente Obama había promovido una distensión con respecto a la isla, y permitiendo el viaje tanto de los norteamericanos como de los cubanos allá y generar una progresiva ruptura del el bloqueo. Bueno, hubo una reacción del siguiente gobierno, el gobierno de el señor Trump, quien endureció nuevamente la situación y el actual gobierno lo ha hecho de manera más radical en medio de la pandemia, ha generado entonces que hay un aislamiento mayor en la sociedad cubana. Afortunadamente, siempre van a haber otros países que le tienden la mano, otra vez México, otra vez Rusia, otra vez Venezuela, países que se le tienden la mano al pueblo cubano y le permite ayudar a sobrevivir. Entonces, para sobrevivir, el sistema social debe contar con el apoyo de otros sistemas. Nosotros mismos, que hemos estado sometidos a estos bloqueos económicos, políticos, sociales, hemos logrado sortear estas situaciones justamente a través de el apoyo solidario de países amigos, ¿no? Como el caso de China, como el caso de Rusia, Bielorrusia,
Irán, que han prestado su apoyo para que la sociedad venezolana, ante el aislamiento artificial a que ha sido sometida por esta agresión extranjera, no se desintegre nuestra sociedad y hubiéramos caído, como estuvimos a punto en el año 2017, de una guerra civil con la gran violencia que fue promovida desde el extranjero en nuestro país. Entonces, para sobrevivir, el sistema social requiere el apoyo de otro sistema. Ningún sistema sobrevive solo. Ni el sistema individual, ni grupal, ni social. El tercero de los prerequisitos es satisfacer una proporción significativa de las necesidades de los actores. O sea, los actores, en este caso son actores sociales, individuales o colectivos, tienen necesidades. Otra vez, necesidad del agua, del alimento. Fíjese que no se habla de la totalidad de las necesidades. Quizás a lo mejor no se pueda satisfacer la totalidad, pero a lo mejor una proporción significativa. O sea, toda sociedad en la cual no haya un nivel mínimo básico de satisfacción de necesidades, se pone en peligro de sobrevivir. Ya les puse ejemplo, el caso de Yugoslavia, por decir alguno, no existen ya como sociedades porque han sido rotas, se ha roto, se ha desequilibrado hasta el punto que se entra en una conflagración interna y externa que permite que esa sociedad deje de existir. El cuarto de los prerequisitos es suscitar en sus miembros una participación suficiente. Es decir, los actores individuales y sociales deben participar en la vida económica, política, social de esa sociedad. La participación es un elemento clave para que la sociedad permanezca y sobreviva en el tiempo. Ahora, ¿cuánto es el nivel de participación? Bueno, eso ahí entran elementos de carácter ideológico. El caso nuestro de los últimos 20 años se trata de un diseño de una sociedad de democracia participativa y protagónica. Ahora, ¿cuánto de esa participación es aceptada en otros sistemas que se llaman a sí mismos democráticos? Lo que llaman la democracia formal representativa. Sistemas en los cuales las elecciones no son elecciones directas, sino que son elecciones de segundo y de tercer grado. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen la imagen de ser la sociedad más democrática, no tienen un sistema de elección directa, sino que es un sistema de segundo grado, donde la población vota cada 4 años por representantes que a su vez como elemento de segundo grado son los que van a elegir. Es decir, la población norteamericana no elige a su presidente, no elige a sus congresantes, lo elige los llamados colegios electorales, que vienen siendo unos elementos de segundo grado. En cambio, en nuestro país, la sociedad va yendo hacia sistemas de mayor participación, en el cual cada comunidad debe generar los elementos de participación para que los miembros del sistema participen allí. Eso está diseñado así. Es un proceso evolutivo hacia la democracia participativa y protagónica. Luego tenemos el quinto, que se debe ejercer al menos un cierto control. Volvemos al tema del control social. O sea, la sociedad debe tener dispositivos, debe tener mecanismos que permitan que las conductas potencialmente desintegradoras, es decir, aquellas conductas de actores sociales que atenten contra el equilibrio del sistema, deben ser controladas, deben ser neutralizadas. Y eso entonces genera la necesidad de cuerpos de seguridad, cuerpos hoy día en la sociedad moderna, incluso de vigilancia extrema. Estamos pensando, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde hubo a partir del año 2001 con el, el episodio llamado de las Torres Gemelas,
Eso justificó la generación de una ley que se llama la Ley Patriota, en la cual todos los que están a lo interno de ese país, pero no solamente ellos, sino el resto del mundo, están siendo vigilados a través de dispositivos electrónicos que van controlando las comunicaciones y van controlando la circulación de las ideas, tratando de detectar lo que serían los peligros potenciales. Entonces, estamos hablando en el terreno político, la guerra contra el terrorismo, entonces es una gran plataforma en la cual se generan las condiciones para la aceptación de la vigilancia total de los miembros de esa sociedad a través de la llamada ley patriota. Entonces el control social es un control absoluto. Hay literatura que habla del gran hermano, el hermano mayor, controlador de todas las conductas humanas. Entonces, la gran contradicción del mundo del siglo XXI es que la sociedad que se asume como la paladina de la libertad es justamente una sociedad en la cual se han generado los dispositivos de control social más eficaces, más eficientes, no permitiendo justamente que exista la libertad. Ahora, la teoría justifica que la existencia del sistema se dé a través de mecanismos de control social. Nosotros le hemos suministrado para sus trabajos de la quinta unidad al menos dos literaturas que nos hablan de dos miradas muy desarrolladas sobre el control social. El caso de este autor de apellido Althusser, algunos lo llaman Althusser, que habla de los aparatos ideológicos y políticos de Estado como mecanismos de control de conducta de la población, y la mirada desde el estructural funcionalismo, que son, digamos, desarrollo de estas mismas teorías. El sexto, ya con la mirada sobre el conflicto, nos habla de si se presentara un conflicto desintegrador, la sociedad debe tener los dispositivos para controlarlos. Otra vez el control social, pero el control social incluso a su máxima expresión. Entonces pensemos en Chile, en Colombia, incluso en nuestro país, donde se han dado situaciones conflictivas, levantamientos sociales de cierto nivel, y entonces los cuerpos represivos del Estado actúan para evitar que ese conflicto tome fuerza. ¿Hasta dónde llega la neutralización de la conducta desintegradora? Bueno, ahí es donde está cada sociedad. Hoy día se habla mucho de los derechos humanos, el derecho a la protesta, pero fíjense bien, la gran prensa habla, por ejemplo, de la exacerbación de situaciones en las cuales en Cuba tuvieron que actuar para controlar ese conflicto desintegrador, incluso propiciado desde el extranjero, en comparación con la situación, por ejemplo, de Chile, donde, bueno, cientos de personas perdieron un ojo, dada la forma y la fuerza con la cual fue aplicada la represión, actuando directamente a las personas. Pero el que exacerba todo esto, incluso el caso de Colombia, donde día a día van matando muchísimas personas, van desapareciendo muchísimas personas, y los grandes medios de comunicación apenas lo mencionan, y es justamente desde el punto de vista de la teoría lo que está ocurriendo es que es vista ese paro nacional como un conflicto desintegrador, y que el mantenimiento del orden, allá lo llama entonces el orden democrático, lo llama Uribe, lo llama el actual presidente, y bueno, justifica la utilización de la represión al máximo para mantener ese orden. Solo que ellos, bueno, tienen el apoyo de la gran prensa, tienen el apoyo de los principales países del mundo capitalista, en este caso la Unión Europea y Estados Unidos, y
no son sometidos a los tribunales internacionales por problemas con los derechos humanos, cuando en realidad allí los derechos humanos están siendo mancillados y bueno, pues son muchísimas personas. Sale la cantidad de personas que están siendo asesinadas cada día, 6, 7 masacres por día van ocurriendo en Colombia, y sin embargo no hay ningún movimiento internacional que diga, bueno, vamos a intervenir allí para resolver esta situación. Finalmente, entonces, un sistema social requiere un lenguaje. O sea, el lenguaje, tal cual, y aquí retomando lo que la aportación de George Herbert Mead, el lenguaje. O sea, el lenguaje es el cemento integrador fundamental. Es la construcción de un mundo de símbolos que permite la comunicación, que permite la comprensión entre las personas. Y esta importancia del lenguaje es luego retomado en sociología por autores que han desarrollado una teoría de la acción social que es denominada la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa es hoy día una de las teorías más actuales en sociología, donde el tema del lenguaje es llevado a su máxima expresión como elemento fundamental para el mantenimiento de la paz, del equilibrio y del orden en el sistema social. Finalmente, para esta teoría tenemos entonces los 4 elementos mínimos básicos para que exista y sobreviva el sistema. Se trata de los imperativos funcionales. Estos imperativos funcionales, perdón, son 4 y se habla justamente del sistema ágil por tratarse de la composición a través de la inicial de las categorías básicas del método. Adaptación, logro de metas, goal en inglés, integración y latencia. Adaptación, logro de metas, integración y latencia vendrán siendo los elementos mínimos, los imperativos obligatorios que debe cumplir un sistema para poder sobrevivir. Cuando habla de adaptación, y fíjense bien que aquí estamos retomando un imperativo que viene desde una mirada incluso hasta biologicista. Esta mirada desde Spencer, donde la sociedad, como si fuera un organismo vivo, debe evolucionar. Y la evolución se da a través de la adaptación. Las técnicas adaptativas de la evolución, donde solo los más fuertes van a sobrevivir. Entonces, la adaptación es una función que debe cumplir alguno de los subsistemas dentro de la sociedad que permita, respecto al entorno, que el sistema pueda controlar las variaciones del entorno. Ya lo habíamos mencionado entre los supuestos, aquí lo tomamos como una función básica. La sociedad debe tener la capacidad de adecuar el entorno a sus necesidades. Toda sociedad tiene unas necesidades y debe modificar el entorno para esa sobrevivencia. Pero a su vez, y cada una de estas funciones tiene doble vía. La otra vía es que debe generar las condiciones internas para adecuar el sistema interno a los cambios externos. Con el ejemplo que hemos venido hablando del organismo vivo, si hay excesivos cambios externos, por ejemplo, ¿qué cambios se dan así radicales? Así como hay cambios de presión, hay cambios de temperatura. Países del norte hoy día están entrando en el verano, están en situaciones de temperatura extrema. Esa, ante la variación de la temperatura externa, ¿qué debe hacer el sistema para sobrevivir? Debe buscar lograr mantener su equilibrio interno. Entonces, tenemos ventiladores, aires acondicionados para modificar el microclima y garantizar entonces una modificación de nuestro entorno inmediato que permita mantenernos con vida. Eso sería entonces el cambio, la influencia del sistema en el entorno. Pero a su vez,
debe tener la capacidad de cualquier modificación interna, y eso nosotros lo hacemos a través de la medicina. Cualquier inflamación de un órgano debemos controlarla, debemos adecuarnos a esas variaciones. Aquí, entonces, en concreto, para el efecto de la sociedad, la adecuación se produce en función del trabajo, la producción y la distribución. Nos lleva justamente a que el subsistema que puede cumplir, de acuerdo a esta teoría, la función de adaptación es la economía. El subsistema económico, a través del trabajo, la producción y la distribución, va generando los cambios internos ante los cambios externos, y a su vez va influyendo en el entorno en función de las necesidades internas. Por ejemplo, desde hace algún tiempo se habla de la globalización. ¿Qué es el fenómeno de la globalización? Sino un fenómeno de cambio del contexto mundial que se produjo y que se vino dando a partir del fin de la Guerra Fría y de la generación entonces de una nueva institucionalidad en el cual el capitalismo mundial se establecía como sistema hegemónico. Eso le dio a cada una de las sociedades la necesidad de adecuarse a ellas para poder sobrevivir. La interdependencia de las partes. Fíjense, alguna de las expresiones de la globalización es que se deslocalizó gran parte de la producción y la distribución, cosas que antes eran producidas en Estados Unidos, o en estados de Estados Unidos, dejaron de ser producidas allí y fueron deslocalizadas en otros países, sobre todo los tigres asiáticos, donde la mano de obra era mucho más económica. Y había desarrollos tecnológicos suficientes para ello, de tal manera que lo que hoy conocemos, por ejemplo, como el ensamblaje de automóviles, ya el automóvil no es hecho en un solo país, sino que, bueno, una parte es hecha en Europa, otra en un país de Asia, otra en un país de África, otra en las maquilas en México. Esa es la expresión económica del tema de la globalización. Bueno, las economías nacionales tuvieron que adecuarse a esos cambios, a esos cambios. No, eso a nosotros como sociedad, nosotros somos una sociedad dependiente del comercio internacional, somos una sociedad productora y exportadora de petróleo. Los cambios en la producción y distribución petrolera nos afectaron siempre. O sea, tuvimos grandes auges económicos y grandes caídas económicas en función de los precios del petróleo. En algún momento, cuando surgieron los descubrimientos de petróleo en el Mar del Norte, la economía nuestra decayó. Finales de los años 2010, por allí, cuando empezó el fracking, la explotación a través de la fractura del suelo en Estados Unidos, los precios del petróleo cayeron. Y al caer los precios del petróleo, por supuesto, nuestra economía decrece. Y cuando hay aumento de los precios del petróleo, nuestra economía crece. Entonces, el petróleo para nosotros ha sido uno de los elementos clave en los cuales tenemos que adecuarnos ante los aumentos o bajas en la demanda, o tenemos a su vez, a través de organismos como la OPEP, establecer controles en la producción y en la distribución para evitar que los precios caigan tan abajo que golpeen sociedades como la ecuatoriana, la China, la venezolana y los propios norteamericanos que viven de los precios del petróleo. Entonces eso vendría siendo aquí de una vez, la adaptación lo cumple el subsistema económico. Luego tenemos la función del logro de metas. Ya lo habíamos visto, que es un supuesto fundamental de la teoría. Los actores individuales y colectivos están motivados a lograr sus metas. Entonces, para ellos se plantean las metas y buscan los medios a través de los cuales lograr esas metas. Se plantean objetivos sociales. Nosotros en nuestro país nos planteamos planes quinquenales, en los cuales establecemos, bueno, qué queremos lograr como sociedad en función del desarrollo de nuestra sociedad. Para ello, entonces, el subsistema que está diseñado para ello es el subsistema político.
Entonces, su sistema político va a plantearle a la sociedad, va a tratar de interpretar en la sociedad cuáles son las metas, las motivaciones fundamentales de la sociedad, y una vez establecidas las metas, va a tratar de canalizar y de organizar los recursos que le permitan el logro efectivo de dichas metas. Eso en su sistema político, veamos, ahorita que estamos en cuestiones de elecciones para gobernadores y para alcaldes, digamos que estos actores políticos proponen, dicen, bueno, aquí en este municipio se requiere esto, en este estado se requiere aquello. Es decir, le plantean a la población, a los actores individuales, a los electores, metas a lograr. Y los electores dicen, bueno, yo me inclino mayoritariamente hacia cierto gobernador, y ese gobernador, una vez electo, su papel es justamente canalizar los medios y los métodos para el logro de las metas que se propuso como sistema social. Esto que estoy poniendo como ejemplo en el ámbito de la política pública es similar en la política privada. Toda empresa se plantea a finales de año cuáles van a ser las metas que se van a plantear para el año próximo, qué grado de control del mercado voy a crecer, cuánto voy a crecer. Esas son las metas, y va a ser en la junta directiva, que es el subsistema político ese, de ese sistema social, va a decidirse cuáles son las metas, y luego entonces le va a corresponder a esa junta directiva establecer los medios, canalizar los recursos para el logro de las metas que se planteó, y es lo que conocemos como la gestión económica de cada sistema. El tercero de los imperativos, ya lo habíamos mencionado porque forma parte también de los prerequisitos, la integración. La integración no es más que coordinar los diferentes elementos de la sociedad. O sea, las partes constitutivas del sistema deben estar integradas, deben ser coherentes una con respecto a otra. Y hay una categoría que es la cohesión. Deben estar cohesionados. En otra metáfora, deben eh, remar en el mismo sentido, en función de lograr las metas que se ha planteado la sociedad. Entonces, allí tenemos el derecho. El derecho, la creación de las estructuras normativas que nos permitan mantener juntos y articulados a las partes de la sociedad. Es lo que aquí se denomina su sistema societal. Su sistema societal, como estructura normativa, tiene también una doble función. Una función a lo interno del sistema, de mantener a los actores integrados unos respecto a otros, a las instituciones integradas unas respecto a las otras, y por supuesto mantener a los órganos del sistema, los subsistemas, trabajando en armonía y en equilibrio unos respecto a los otros. Fíjense que en el caso de los sistemas sociales siempre vamos a tener una última instancia legislativa que va a dirimir los conflictos entre las instituciones. En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, ante un conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, va a servir de árbitro y va a generar las condiciones para ordenar y restablecer los equilibrios de ese sistema. Y para eso tenemos, digamos, una constitución y unas leyes que dan la norma dentro de la cual se toman las decisiones para mantener integrado a todos los órganos del sistema social. Finalmente tenemos la latencia, el de mayor nivel de abstracción. Y la latencia nos habla de cómo la sociedad se reproduce a sí mismo, cómo la cultura, es decir, todo lo que son las actitudes, comportamientos, las ideas, las representaciones sociales, la ideología dominante, las normas y valores se transmiten de generación en generación. Entonces, ese es el sistema de latencia. Nos habla entonces de las instituciones reproductoras del sistema, que el sistema
se automantenga a través de su reproducción en los nuevos miembros. Y entonces tenemos la escuela, la familia, diríamos aquí, el subsistema fiduciario. Los valores fundamentales del sistema deben ser socializados. Hay todo el sistema de socialización en el sentido sociológicamente hablando de que se reproduzca en las actitudes, comportamientos, en los ideales de los nuevos miembros de la sociedad, los ideales fundamentales de la sociedad a la cual estos nuevos miembros se vienen integrando. ¿Cómo funciona el análisis macrosocial? Bueno, o sea, el analista social debe identificar los subsistemas, cómo funciona cada uno de los subsistemas, y va estableciendo en qué grado ese subsistema cumple con los prerequisitos y cumple con los imperativos, de tal manera que se pueda ver hasta dónde el subsistema tiene viabilidad, tiene la posibilidad de seguir sobreviviendo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El analista social, entonces, establece cómo se dan las estructuras y el funcionamiento de cada uno de los subsistemas. En este caso, el subsistema económico. Les traigo a colación el análisis que hicimos del contexto histórico-social. Siempre lo hacemos tomando en cuenta los elementos claves básicos. ¿Cuáles son? La economía. Entonces, cómo funciona la economía, cuáles son las capacidades de la economía, los sectores económicos, capacidades económicas. Eso es en función de la adaptación del sistema. Cómo funciona el sistema político, cómo tiene la capacidad para, en este caso, promover y lograr las metas, cómo funciona su sistema jurídico, la legislación, la legitimación, en este caso, de los elementos clave de la sociedad, cómo funciona la reproducción social a través de su escuela, a través de los sistemas que permitan que eso sea así. Entonces, vemos que el análisis que hemos hecho de los contextos toma en cuenta los elementos claves que para efectos de la teoría del funcionalismo estructural o estructural funcionalismo son los elementos claves mínimos necesarios para el logro de la sobrevivencia del sistema social. Entonces, con esto hemos culminado el análisis, la explicación de la teoría estructural funcionalista propuesta por el autor Talcott Paxson. Vamos entonces a parar la grabación para luego grabar la clase correspondiente a el marxismo.